Se marcha del Real Madrid uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol, de la historia del propio Real Madrid, y lo hace dejando un legado absolutamente espectacular. Jugadas, goles, asistencias, un montón de títulos, pero mucho antes de llegar a ser la leyenda en la que se ha convertido Luka Modric, pasó por muchas cosas, entre ellas una infancia rodeada de bombas, de granadas, de sonidos bélicos, la guerra de los Balcanes y un camino que no ha sido nada fácil hasta el día de hoy, hasta el día en el que se va a despedir del conjunto de Chamartín. Esto es Mundo Maldini y esta es la historia de Luka Modric. Vamos a ello. Luka Modric nació el 9 de septiembre de 1985 en Zadar, en Croacia, hijo de Radočka y de Stipe Modric. Su padre era mecánico militar, hizo muchas de esas piezas que después se acabarían utilizando en la guerra de los Balcanes, y Radočka, su madre, era trabajadora textil. Y Luka nació en Zadar porque su familia se tuvo que desplazar unos 60 kilómetros desde su casa en una zona rural llamada Zaton Obravatski, y después tuvieron que vivir mucho tiempo en Zadar como refugiados de guerra ante el conflicto bélico que dio comienzo en junio de 1991. Las dos personas que veis en esta imagen se llaman Luka y las dos se llaman Luka Modric. El abuelo de Luka Modric fue la primera persona que le inculcó el amor por el fútbol, el amor por el deporte y el amor por los valores del propio deporte. La primera persona que le hizo creer siendo muy pequeño que los sueños que él tuviese, con trabajo, con dedicación y con sufrimiento, se podían llegar a cumplir a pesar del contexto tan desfavorable que tenía la familia, como era una época de guerra, evidentemente. El abuelo Luka, el abuelo de Luka Modric, fue ejecutado, fue asesinado en el contexto de los primeros meses de la guerra de los Balcanes, en los primeros meses del conflicto serbo-croata por el bando serbio, mientras volvía de casa con el rebaño, porque él era pastor, y en uno de esos paseos de vuelta a casa no supieron nada de su llegada, no sabían nada de él durante un par de días, hasta que se encontraron con el cuerpo del difunto abuelo de Luka Modric cuando el padre del futbolista fue a comprobar si estaba todo bien. Es una pena para mí y para toda la familia que él no podía ver todo esto, lo que ha logrado en mi carrera, en mi vida, pero espero que lo ha visto desde arriba. La familia de Luka Modric tuvo que refugiarse en Zadar, partiendo desde su población rural que hemos mencionado antes, donde había fallecido su abuelo. El fallecimiento del abuelo fue, digamos, el detonante para darse cuenta a la familia de que el lugar ya no era un sitio seguro y de que tenían que acudir a Zadar, que era una ciudad más grande, para poder tener acceso a los asentamientos para refugiados. En muchos casos eran hoteles de la ciudad habilitados para ello, y desde Zaton Obravatski, que había 60 kilómetros, hasta Zadar, fueron en una furgoneta que tenía la familia por los montes de la zona, siempre de noche, intentando correr el mínimo riesgo posible hasta poder ser considerados refugiados de guerra ya en Zadar. Y su primer campo de fútbol, su primer terreno de juego, fue este que veis en imagen. Fue el parking de este Hotel Kolovare, que por cierto todavía sigue existiendo en Zadar, pero fue durante mucho tiempo la casa de Luka Modric, el lugar donde su familia permaneció como refugiada y el lugar donde dio sus primeros toques. En este parking nació la leyenda de Luka Modric con el balón en los pies. Fueron pasando de hotel a hotel durante el tiempo que duró la guerra de los Balcanes, y además estuvieron más de 2 años sin luz y sin agua. Los primeros toques de Luka Modric con un balón de fútbol fueron en este hotel como refugiado, con la banda sonora permanente de los sonidos bélicos, bombas, granadas, explosiones, sin luz y sin agua a plena disposición. Imaginaos. Y si había alguna posibilidad de recibir alguna buena noticia en esos días, en esos momentos para la familia, era que el dueño del Hotel Kolovare era dirigente también del NK Zadar, uno de los mejores clubes a nivel local de la zona, y le dio la oportunidad al pequeño Luka Modric de demostrar esa habilidad que demostraba en el día a día en el parking del hotel, dando toques en el conjunto croata, en el NK Zadar, que fue su primera casa a nivel futbolístico y en la que empezó a destacar muy por encima del resto de niños. Hay recogidas varias declaraciones de compañeros de Luka Modric que afirmaban que sí, que se veía muy superior al resto de niños, pero no es eso lo que más me sorprende, sino que la formación futbolística de estos niños fuese rodeada de sonidos como los que ellos tenían que escuchar. Hay una declaración de uno de los compañeros de Luka Modric que os la voy a citar textualmente, dice así: cuando sonaban las alarmas, todos íbamos al refugio y el que llegase primero era el héroe. Ese día era el que mandaba y el que elegía a los jugadores para echar el partidillo.
De ahí también el carácter de resiliencia, de aguantar hasta el final, de ser tan longevo de Luka Modric y de nunca tener miedo a nada. ¿Cómo iba a tener miedo un futbolista que ha vivido todo esto de pequeño? Y cuando parecía que iba a poder cumplir su sueño de jugar en el equipo de sus sueños, en el Hajduk Split croata, fue rechazado en la primera prueba por su complexión tan delgada, tan fina y tan bajito en cuanto a estatura. Consideraron que en el fútbol croata no iba a tener demasiada cabida por esa ligereza y por esa estatura que tenía, que era baja en comparación al resto de compañeros de su edad. Fijaos cómo de equivocados estaban. Y sería el Dinamo de Zagreb, uno de los clubes más grandes de Croacia, el que le daría finalmente su gran oportunidad a los 16 años de edad. Es verdad que primero tuvo varias cesiones, por ejemplo al Zrinjski bosnio, también estuvo en el Inter Zaprešić, un equipo ya croata en el que se salió en la primera vuelta y ahí ya el Dinamo Zagreb decidió repescarlo y tenerlo en la primera plantilla de pleno derecho a partir de la siguiente temporada. Hizo historia con el Dinamo de Zagreb, siendo elegido mejor jugador croata y mejor jugador de la competición de la Liga Croata en 2007, ganando 3 ligas y 2 copas nacionales, siendo ídolo absoluto de la hinchada del Dinamo de Zagreb, empezando a desplegar su calidad en el centro del campo antes de ser el reclamo de media Europa. Después de 85 partidos jugados en primera división croata, con 29 goles, 21 asistencias, acaba llegando al Tottenham, pero previo a eso hubo muchísimo interés de grandes clubes europeos, entre ellos se comenta que estuvo el Barça, con aquella famosa foto en la que una fan le hace esa camiseta personalizada de Luka Modric por su parecido físico razonable con el de Johan Cruyff, ¿no? Llega a los Spurs con ese interés rumoreado del Barça, que parecía que sí que era cierto en la época en la que empezaba a formarse el conjunto de Pep Guardiola, pero que al final no terminaron de verlo por, bueno, los jugadores que tenía. En ese momento, el club que apuesta más fuerte por sus servicios es el Tottenham Hotspur de Daniel Levy, de en ese momento Juan de Ramos, que es la petición expresa que hace al dueño, y llega por 20 millones de euros. Y el inicio de la mano de Juan de Ramos, que fue quien lo pidió, es muy complicado. Aquí lo vemos con otro ilustre, como por ejemplo es Gareth Bale, con el que también compartió vestuario muchos años en el Real Madrid, pero digo que el inicio es complicado de Luka Modric en la Premier precisamente por lo mismo por lo que fue rechazado en el Hajduk Split allí en Croacia, que es por su físico. Mucha gente afirmaba que no tenía el físico suficiente como para aguantar embestidas y como para aguantar el nivel físico que se exige en la Premier League inglesa. Lo cierto es que al principio le costó bastante, con lesiones, con la destitución de Juan de Ramos y la llegada de Harry Redknapp, que si bien es verdad que al principio no confiaba mucho en él, al final se acabó asentando como uno de los pilares del equipo, como un jugador absolutamente fundamental y diferencial, y atrayendo el interés de grandes clubes dentro de la Premier League como el Manchester United e incluso el Chelsea de Abramovich, que fue quien más apostó por él. Él llegó incluso a declarar públicamente en 2011 que se quería marchar al Chelsea, pidió el transfer request, pero el Tottenham no se lo brindó. Ya sabemos cómo era en aquella época Daniel Levy, de exigente con los traspasos, como lo fue con Luka Modric al Real Madrid y como lo fue también con Gareth Bale, por ejemplo, ¿no? Luka Modric estuvo 2 temporadas queriéndose marchar del Tottenham sin poder hacerlo, hasta que ya en 2012 se declaró en rebeldía, no fue a esa gira por Estados Unidos del conjunto Spurs y tampoco se presentó a los primeros entrenamientos de la temporada ya cuando volvieron a Inglaterra, ¿no? Y ya en los últimos días del mes de agosto, cerrando el mercado, si no fue incluso el último día del propio mercado, llega el fichaje polémico de Luka Modric al Real Madrid. Polémico por el precio, esos cerca de 40 millones de euros, que para la época era incluso más de lo que puede suponer ahora un desembolso de esa categoría, por la edad que tenía, 27 años, por el rendimiento que podía llegar a dar. Había mucha gente con dudas, bueno, un montón de portadas, aquella famosa de los 40 millones para tapar vergüenzas, en fin, había muchas dudas en España sobre cómo iba a encajar Luka Modric en el planteamiento de José Mourinho, que era quien lo había pedido expresamente, este fichaje. Y muy polémico en general por todas esas razones y llegando tan al final del mercado, ¿no? Pero lo cierto es que poquito a poco Luka Modric se pudo sobreponer a ese inicio complicado, en primer lugar por las críticas, por la opinión pública, y en segundo lugar porque deportivamente tampoco empezó siendo titular, a pesar de que fuese José Mourinho quien lo pidiese expresamente. Aquí vemos la imagen de su debut en la Supercopa de España, que prácticamente fue llegar del avión, jugar el partido y ganar ese primer título, esa primera Supercopa de España en el Santiago Bernabéu, de aquellas que todavía era a doble partido en casa de cada uno de los finalistas.
Y Luka Modric debuta en un Real Madrid de José Mourinho en el que empieza siendo suplente porque el 4-2-3-1 de José Mourinho era bastante inamovible, con el doble pivote de Xabi Alonso y Khedira y Özil por delante, Di María en la derecha, Cristiano en la izquierda y Karim Benzema en la parcela atacante como delantero centro, ¿no? Hasta que llega el partido que es definitivo para Luka Modric, que es el de Old Trafford. Hasta ese momento el propio Mourinho afirmó públicamente que todavía esperaba más del croata. Fue muy clave en mi fichaje con Real Madrid. Yo siempre digo que es una pena que solo estaba un año con él. Es muy buen entrenador, lo hace cosas muy bien, está duro y fuerte, pero a mí iba siempre de frente y a mí me gusta estas personas que están honestas. Pero este gol es un punto de inflexión en la carrera de Luka Modric en esa temporada y ya para los restos de sus años en el Real Madrid. Un gol que era el empate a 1 en Old Trafford entre Manchester United y Real Madrid. Después llegaría el gol de Cristiano a pase de Higuaín, que fue el 1-2 definitivo. Pero en este tanto, bueno, pues fue, digamos, la primera gran noche de Luka Modric, desatascando el partido desde el banquillo y siendo un gol que cambiaría para siempre su participación en el Real Madrid a partir de ese momento. La primera temporada con Mourinho, y la única que estuvo con él, al final termina mucho mejor de lo que empezó para él a nivel individual, jugando mucho más, siendo titular en las semifinales de Champions contra el Dortmund, con aquel póker de Robert Lewandowski, ya sabemos todo lo que pasó en esa eliminatoria, pero luego llega Carlo Ancelotti, que es quizá el técnico con el que definitivamente pasa a ser absolutamente indiscutible. Y este córner, este golpeo con la pierna derecha al punto de penalti para encontrar la cabeza de Sergio Ramos en el 93 de Lisboa, para mí cambió la historia. Creo que es el córner, es el gol, evidentemente, de Sergio Ramos que cambia la historia moderna del Real Madrid. Si ese gol no hubiera entrado, si ese córner hubiese ido un metro más hacia atrás, más al segundo palo, seguramente todo lo que se ha visto del conjunto blanco en los últimos años, ese dominio con puño de hierro en la Copa Europa, probablemente no hubiera sido así, quién sabe, pero es un gol que cambió la historia moderna del Real Madrid y lleva el sello de Luka Modric. Y después de eso, todo es historia del Real Madrid, es historia del fútbol, la CMK, un tridente absolutamente legendario con el que dominaba partidos, cada uno sabía perfectamente lo que tenía que hacer, adaptándose a dominio de juego, adaptándose a transiciones, siendo un equipo muy estructurado en base a estos tres jugadores. Y un trío espectacular, de leyenda para el mundo del fútbol. Hay mucha gente que lo compara con con Busquets, Iniesta y Xavi. Son diferentes, tratemos de disfrutar cada uno de los dos tridentes en la medida en la que lo hemos hecho, que creo que todo el mundo del fútbol ha sido capaz de disfrutar a ambos en su justa medida. Pero tridente legendario la CMK. Pero antes de conseguir todas las Champions que consiguió con el Real Madrid, antes de sumar las últimas dos a su palmarés, estuvo Rusia 2018, otro mundial que marca la carrera de Luka Modric porque es el mejor puesto histórico de Croacia en un mundial, un país muy pequeño de 4 millones de habitantes que vivió lo que vivió en la guerra de los Balcanes, que Luka Modric, siendo su capitán, vivió lo que vivió en ese conflicto, el cierre perfecto, el cierre de círculo que prácticamente ni en los mejores guiones se hubiera escrito, quizá si hubiera ganado el Mundial pues todavía más, lógicamente, pero ese segundo puesto en Rusia 2018 comandando a una selección que ya pasa a la historia como una de las mayores revelaciones de la historia de los Mundiales. Rusia 2018 que le llevaría posteriormente al Balón de Oro de 2018. El primer Balón de Oro desde que comenzó el binomio Cristiano-Messi, que no perteneció ni al portugués ni al argentino. También es verdad que fue un Balón de Oro polémico, todo hay que decirlo, por el hecho de que Antoine Griezmann había ganado el Mundial y la Europa League, siendo un jugador absolutamente diferencial para Francia y para el Atlético de Madrid en ese mismo año. También Cristiano había ganado la Champions, pero al final, sinceramente, no creo que se pueda decir que Luka Modric no se merecía un Balón de Oro en su carrera, sea este año o sea otro año. Y creo que este año para mí tampoco fue injusto, siendo sinceros, Rompió el binomio de Cristiano y Messi, y en Qatar 2022, que parecía que la generación dorada de Croacia ya estaba tocando a su fin, que parecía que no iba a ser capaz de hacer un mundial como había hecho el anterior, pues se plantó en un tercer puesto muy meritorio, nuevamente comandada por Luka Modric. Es verdad que no al nivel individual al que estuvo en 2018, pero siendo de nuevo fundamental para ese tercer puesto histórico frente a Marruecos que consiguió la selección balcánica. Y la temporada pasada, en 2024, con la consecución de la final de Londres frente al Borussia Dortmund, se dio ese club de las 6 Champions que igualaba a Paco Gento como máximo ganador
del máximo galardón continental de la Copa de Europa. Ahí están Dani Carvajal, Nacho Fernández, el propio Luka Modric y Toni Kroos, aunque es cierto que Toni Kroos tiene una con el Bayern de Múnich, la de 2013, y se suma a ese club de las 6 Champions, de los cuales ya solo Dani Carvajal tiene la posibilidad de ganar 7 con el Real Madrid. Y para cerrar el vídeo, os quiero lanzar una pregunta, amigos de Mundo Maldini, que quiero que me contestéis en comentarios. ¿Es Luka Modric el mejor centrocampista de la historia del Real Madrid? Está por ahí Fernando Redondo, está por ahí Zinedine Zidane, está por ahí Toni Kroos, hay muchos jugadores, pero sinceramente, para mí, opinión puramente personal, sí que lo es. Para mí Luka Modric sí que es el mejor centrocampista de la historia del Real Madrid y seguramente entre en un top 5 de mejores jugadores de la historia del conjunto blanco, siendo el jugador más laureado de la historia del club más laureado del mundo, del Madrid, con 28 títulos, pendiente todavía de poder ganar ese Mundial de Clubes. Veremos qué pasa, ¿no? Pero se despide una auténtica leyenda y se despide un futbolista que ha honrado el honor de su abuelo, que ha honrado la memoria de un hombre que fue el que le inculcó ese amor por el fútbol y que desde el cielo, desde alguna parte, ha podido ver 6 Copas de Europa, siendo capitán del club más exitoso de la historia del fútbol y siendo el capitán de una selección a la que llevó a las cotas más altas de éxito en toda su historia. Puede estar orgulloso el abuelo Luka Modric y puede estar muy orgulloso Luka Modric de la carrera que ha hecho en el Real Madrid. Modric es un dono, un regalo para el fútbol. Entonces, yo he tenido otro jugador de 40 años que ganó una Champions, que era Maldini, y creo que los dos se pueden comparar perfectamente en lo que tiene que ser un futbolista. Y seguimos, amigos de Mundo Maldini, espero que hayáis disfrutado tanto como yo haciendo este vídeo, espero que os haya gustado este pequeño homenaje en forma de perfil, en forma de historia de Luka Modric, y seguimos porque llega un torneo que vamos a cubrir, como ya sabéis, con la máxima ilusión posible y con todo el contenido posible para vosotros, que es ese Mundial de Clubes, pero antes todavía muchas más cosas. Un abrazo, chao, 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 chao.